Bueno, me imagino que te estás preguntando si se puede conseguir una tarjeta de crédito en Estados Unidos sin ser residente de allí y sin tener número de seguro social. Pues yo también pensaba que no, pero me di cuenta que sí. De hecho, como puedes ver aquí, tengo ya, no sé, 10 o 15 tarjetas de crédito de bancos de Estados Unidos. Y bueno, tanto para mis cuentas personales y de negocios. Y también conozco bastantes amigos, bastante gente que lo ha conseguido y que también las tienen. Por eso estoy haciendo este vídeo para explicarte paso a paso y en detalle cuáles son las mejores, cómo lo he conseguido y cómo sí se puede conseguir tarjetas de crédito en Estados Unidos sin ser residente y sin tener número de seguro social o Social Security Number. Y bueno, si no me conoces, llevo ya varios años dedicándome a los negocios online y bueno, desde el primer momento siempre he querido tarjetas de crédito en dólares de Estados Unidos porque bueno, siempre he oído que eran súper famosas, que eran súper buenas, que daban un montón de puntos, cashback y todo eso. Entonces me di cuenta que yo desde el principio de mi negocio estaba gastando una barbaridad de dinero en publicidad, ¿vale? Es el gasto mayor que tengo en mi negocio. Entonces estaba gastando miles y miles de dólares todos los días en publicidad y me di cuenta que era una tontería realmente no tener tarjetas de crédito para meter estos gastos y así generar como ingresos adicionales o puntos. Entonces yo me acuerdo que lo tenía con mis tarjetas de débito y no generaban nada, o sea, no servía de nada. Entonces desde que tengo estas tarjetas de crédito te puedo decir que gano varios miles de dólares al mes gracias a estos gastos, gracias al cashback y obviamente también viajo gratis por el mundo gracias a los puntos que consigo con estas tarjetas y con estos gastos. Y bueno, obviamente esto no ha sido un camino fácil. Yo también al principio me pensaba que era imposible tener tarjetas de crédito si no vivía en Estados Unidos, si no tenía número de seguro social y todo esto. Hay mucha desinformación en internet, la gente se piensa que es imposible, pero bueno, yo te lo voy a desmentir, te voy a explicar todo. Y obviamente he tenido que probar muchas, he probado de varios bancos, he hecho un montón de investigación al respecto, pero bueno, puedo decir hoy en día que ya me sé todo prácticamente y te puedo decir para que ahorres un montón de tiempo, un montón de investigación y decirte cuáles son las mejores y cómo hacerlo. Así que vamos allá. Lo primero de todo es entender qué tarjetas de crédito se pueden conseguir con ITIN y qué tarjetas de crédito se pueden conseguir sin ITIN. ¿Vale? El ITIN es un número que te da el IRS, que básicamente es para personas que no pueden sacarse el número de seguro social y también necesitan presentar como impuestos, declaraciones de impuestos en Estados Unidos. Entonces, obviamente hay tarjetas que sí que te lo piden y hay tarjetas que no te lo piden. Yo lo que recomiendo siempre es sacarlo, no me parece un proceso muy tedioso, yo de hecho lo tengo, pero obviamente hay tarjetas que sí que las puedes sacar sin ITIN. Así que si te interesa sacarte un ITIN, que la verdad que te lo recomiendo, voy a dejar en la descripción del vídeo una web que la verdad que son súper buenos, los he probado y son muy buenos. Por si necesitas sacar un ITIN lo hacen súper rápido y súper bien, así que nada, 100% recomendado en la descripción. Y bueno, aparte te diría que el ITIN me lo sacaría 100% porque empiezas a generar tu histórico de crédito en Estados Unidos, empiezas a tener como una puntuación de crédito, un histórico, un montón de cosas que te van a ayudar para el futuro por si quieres irte a vivir a Estados Unidos o quieres sacar una línea de crédito para tu negocio. Yo gracias a esto lo he conseguido, también tengo una línea de crédito para mi negocio y la verdad que es súper bueno, así que 100% recomendado sacarte un ITIN y obviamente esto no implica nada fiscalmente, así que 100% te lo recomiendo. Entonces lo primero de todo vamos a ver qué tarjetas puedes sacar sin ITIN, porque yo me acuerdo las primeras veces que fui a Estados Unidos a sacar las tarjetas no tenía ITIN obviamente, entonces vamos a ver ahora cuáles son las que te recomiendo y cuáles no te van a pedir ITIN. Obviamente lo primero de todo también es saber si necesitas tener una cuenta bancaria en este banco, en el banco que emite la tarjeta, ¿vale? Entonces en este caso en los que te voy a recomendar sí que es necesario que primero te abras una cuenta. Entonces bueno, para abrir una cuenta igual debes ir a Estados Unidos para abrirla y presentar unos cuantos papeles. Si te interesa que haga un vídeo de cómo abrir cuenta en Estados Unidos también lo puedo hacer. Así que la primera tarjeta que te recomiendo, que no necesita número de seguro social, no necesitas ser residente y no necesitas ITIN, es la Bank of America Travel Rewards. Vale, esta fue mi primera tarjeta que conseguí en Estados Unidos. Me acuerdo que me la dieron con un límite de crédito de $1000 y no me pidieron nada, simplemente yo me acuerdo que abrí la cuenta, deposité una cantidad importante de dinero, no me acuerdo si eran $10.000 y gracias a esto me la dieron. Aquí lo que te recomiendo para que te la den es que deposites una cantidad alta, o sea, si depositas $1000, $2000 no creo que te den esta tarjeta de crédito porque el mínimo que te van a dar de línea de crédito son $1000. Entonces, si tú depositas 1000 o 2000, obviamente no te la van a dar. Así que te recomiendo que deposites lo máximo que puedas, $10.000, $20.000, lo máximo, aunque luego lo retires. Cuando hagas la aplicación de la tarjeta de crédito,
vean que tienes bastante dinero en el banco y se puedan fiar de ti. También lo que puede pasar es que si te la rechazan, la aplicación te pueden ofrecer una tarjeta de crédito asegurada. ¿Qué significa asegurada? Pues básicamente que tú pones como de depósito el monto de la tarjeta de crédito que te dan, ¿vale? Imagínate que te dan un límite de $1000, pues tú dejas retenido esos $1000 durante un año a cambio de poder empezar a utilizar la tarjeta de crédito, a cambio de poder empezar a generar cashback, a generar puntos, ¿vale? Esto me parece bastante interesante si no la consigues a la primera, porque también empiezas a generar tu historial de crédito en Estados Unidos y es una manera muy buena de empezar, es decir, te estás como abriendo al mundo de las tarjetas. Y bueno, para esta tarjeta no hace falta que vayas a Estados Unidos, o sea, la puedes pedir por teléfono, no la puedes solicitar online, lamentablemente, pero sí por teléfono se puede hacer la aplicación, yo la hice así y la verdad que es muy cómodo, pero si vas a ir a abrir la cuenta te aconsejo que lo hagas directamente en la sucursal con el asesor que te toque. Vale, la segunda tarjeta de crédito que puedes sacar sin ITIN, sin número de seguro social y sin vivir en Estados Unidos es una American Express, ¿vale? Da un poco igual cualquiera. El tema aquí es que es un poco más complicado porque necesitas ya tener una tarjeta American Express en tu país de origen. Es decir, si tú eres de España, por ejemplo, y ya tienes una American Express en España, puedes, digamos, transferir tu historial de crédito de España a Estados Unidos y gracias a eso American Express se va a fiar de ti y te va a aprobar la tarjeta de crédito. Yo esto nunca lo he probado, sé que hay gente que lo ha hecho, pero bueno, en mi opinión me iría 100% por la Bank of America mucho antes que por la American Express. Y obviamente aquí no hace falta cuenta, American Express no es un banco, entonces no necesitas ninguna cuenta y todo se puede hacer online. Vale, ahora vamos a ver qué tarjetas de crédito se pueden conseguir sin ser residente en Estados Unidos, sin tener Social Security Number o número de seguro social, pero teniendo ITIN. Y vale, en este caso se pueden conseguir prácticamente todas. Es muy raro el banco que no te deja aplicar con un ITIN o que te piden un número de seguro social. Es muy raro, aún no he visto ninguno, pero seguro que hay alguno de estos de Estados Unidos, hay más clásicos, digamos, pero los bancos principales como Bank of America, Chase, Wells Fargo, Citibank, no debería haber ningún problema si ya tienes el ITIN. Entonces ahora te voy a recomendar cuáles son las mejores tarjetas personales, obviamente, en mi experiencia, ¿vale? Las que yo utilizo a día de hoy y las que creo que dan las mejores recompensas y las que te recomiendo que saques, ¿vale? La primera sería la Bank of America Travel Rewards, que es la que hemos visto antes, pero ahora te voy a contar un poco por qué es tan buena y por qué te recomiendo que te la saques. Esta tarjeta está pensada para viajes, como su nombre dice, ¿vale? Está pensada para que puedas utilizarla por todo el mundo. Básicamente esta tarjeta no cobra tarifas por usarla en otros países, por usarla en otras divisas, entonces es súper buena. Es la tarjeta que yo utilizo para cuando no estoy en Estados Unidos, cuando estoy en España, en Colombia, en cualquier sitio, da igual la moneda, te hacen la tasa de cambio súper buena, la tasa de cambio te la hace Visa o Mastercard, entonces no te meten comisión por ahí. Y lo más interesante de esta tarjeta es que es gratis, o sea, no tiene ninguna cuota de mantenimiento anual y te dan 1.5 puntos por cada dólar gastado. Es decir, si lo traduces en cashback, en dinero en efectivo, por lo que lo puedes canjear, serían 1.5% de lo que gastes. Es decir, si gastas $100, imagínate en una cena, te devuelven $1.5, lo cual es bastante interesante. Vale, la segunda tarjeta que me parece muy interesante, sobre todo si vives en Estados Unidos o tu país donde estás más tiempo es en dólares, es decir, como puede ser Panamá o Ecuador, que sé que son países que funcionan en dólares, aunque no sean en Estados Unidos. Esta tarjeta es la Bank of America Unlimited Cash Rewards. Y esta tarjeta básicamente lo que hace es que te da un 1.5% de cashback o dinero en efectivo en todas las compras de manera ilimitada. ¿Vale? El único problema que tiene esta tarjeta es que si la utilizas en otra moneda que no sea dólar, sí te van a cobrar un 3% de comisión, por lo que solo te la recomiendo si vives en Estados Unidos o la tengas como yo, como una tarjeta complementaria para cuando estoy en Estados Unidos o estoy en un país donde la moneda oficial es el dólar. La diferencia de esta tarjeta es que directamente te dan los dólares en efectivo, ¿vale? La otra, la Travel Rewards, lo que tienes es que convertirlos, los puntos, a dólares, o los puedes también canjear por vuelos, hoteles y cosas de viaje, pero esta es directamente el dinero en efectivo. Vale, y luego como última opción tenemos otra que es de otro banco, del Chase, que es el banco más grande de Estados Unidos, o JP Morgan, ¿vale? Y esta tarjeta se llama la Chase Sapphire Reserve. Y esta tarjeta me parece súper interesante, sobre todo si viajas mucho o gastas mucho dinero en restaurantes y en cosas de comida. Tiene un bono de inicio súper bueno, creo que te dan unos $1000 si gastas, no sé, $3000 o $4000 en los primeros 3 meses, lo cual me parece una locura. Te da acceso prácticamente
prácticamente a todas las salas VIP del mundo de todos los aeropuertos, lo cual también es súper bueno si viajas mucho. Te da 5x, es decir, 5 veces puntos más si la utilizas para vuelos, para comprar vuelos a través de su plataforma, y te da también un 3x de puntos en todo lo que tenga que ver con restaurantes, comidas, deliveries, todo lo que tenga que ver con comida. Y tampoco tiene tarifas de uso por usarla fuera de Estados Unidos o en otras divisas, lo cual la hace bastante interesante. El problema que le veo a esta tarjeta es que si no la utilizas para esas categorías que hemos hablado, solo te da un punto por cada dólar gastado, es decir, sería un 1% de cashback, ¿vale? Y también otra cosa bastante negativa que le veo es que tiene una tarifa de mantenimiento anual bastante alta de $550. Así que vamos allá. Mi recomendación para las tarjetas personales sería irte sin duda por la Bank of America Travel Rewards. Es realmente la tarjeta la más versátil, sobre todo, que te deja utilizarla en todo el mundo sin comisiones. Al final también te da un 1.5% cashback en todo. Entonces me parece súper top. Vale, aquí te voy a contar un bonus que me parece súper top también. Es decir, en Bank of America hay un programa que se llama Programa Preferencial, ¿vale? Para clientes preferenciales. Básicamente significa que a partir de los $20.000 que tengas en las cuentas de ellos, de Bank of America, te empiezan a meter en un programa que es el Preferred Rewards o clientes preferenciales, que básicamente te dan un bonus de recompensas en todos los gastos que hagas. Y hay 3 niveles, ¿vale? Uno es $20.000 o más, otro es $50.000 o más y otro es $100.000 o más en cuenta, ¿vale? Entonces imagínate que tienes $100.000 o más en la cuenta de Bank of America, como de media, de saldo medio en los últimos 3 meses, pues lo que vas a conseguir es que te den un 75% más de recompensas en efectivo. Es decir, si estábamos hablando que la Travel Rewards o la otra te daban un 1.5% de cashback, ahora como estás en este programa te van a dar un 75% más. Es decir, te van a dar un 2.62% de cashback. Vale, y ahora vamos a ver qué tarjetas te recomiendo, qué tarjetas puedes sacar si tienes una LLC, una empresa en Estados Unidos, y también quieres tarjetas para tu negocio. Porque yo, o sea, de las que te he hablado hasta ahora son las personales, pero obviamente donde yo más gasto tengo y donde más gasto hago es en las tarjetas de empresa. La primera que te puedo recomendar, y me imagino que estarás bastante familiarizado con este banco, es la de Mercury. Mercury es un banco, un fintech, un banco digital, pero la verdad que me encanta. Yo creo que es mi banco favorito de empresa y tiene una tarjeta de crédito que se llama IO y la verdad que la he probado y es bastante buena. Esta tarjeta lo que tiene es que te da un 1.5% cashback, ¿vale? Dinero en efectivo de vuelta de todos tus gastos, lo cual está bastante bien. Pero el problema que tiene esta tarjeta es que te pide un mínimo de $25.000 en tu cuenta almacenados para poder utilizarla. Es decir, si tu balance de cuenta baja de los $25.000, te la pueden bloquear la tarjeta y te quitan como el uso. Esto es algo que a mí no me tiene tan tranquilo porque al final no es un crédito, digamos que siempre estás poniendo como de fianza o de colateral tu dinero. Entonces, para mí no es como una tarjeta de crédito 100% real. Pero es bastante cómoda porque obviamente no necesitas ITIN, no necesitas nada. Simplemente la solicitas a través de tu cuenta de Mercury y es súper sencillo, súper fácil. Puedes sacar tarjetas digitales. La verdad que es muy cómoda y si no te quieres complicar mucho la vida, está bastante bien. Vale, y luego tenemos las tarjetas de crédito ya de los bancos normales, de los que hemos hablado antes, de Bank of America, Chase y todos estos, ¿vale? Entonces, la primera que te voy a recomendar es la misma que antes y la verdad que es mi favorita, es la Bank of America Travel Rewards. Esta la puedes utilizar para gastos que no sean en dólares, para eso es lo que yo la utilizo. Básicamente cuando tengo que gastar algo en euros, en libras o en cualquier otra moneda para mi negocio o fuera de Estados Unidos, utilizo esta tarjeta. Y como hemos hablado antes, da 1.5 puntos por cada dólar gastado, lo cual equivale a 1.5% de dinero en efectivo de vuelta. Luego la segunda que te recomiendo también es otra que estaba en la sección de las tarjetas personales y es la Bank of America Unlimited Cash Rewards. Y esta obviamente te da el 1.5% de todos los gastos que tengas en dólares, ¿vale? Entonces me parece muy interesante para los gastos en dólares. Y recuerda, estas tarjetas de Bank of America son súper interesantes cuando tienes el programa preferencial de clientes preferenciales. Sobre todo si tienes más de $100.000 de media en tus cuentas, te van a dar un 75% extra, lo cual subiría el 1.5% al 2.62% de dinero en efectivo de vuelta, lo cual me parece loco. Vale, y para finalizar tenemos otra que la verdad me encanta también y es la Chase Business Inc.
Preferred. Y esta es súper buena sobre todo si gastas dinero en anuncios, ¿vale? En publicidad y también si gastas dinero en viajes. Es decir, te estaría dando un 3% de cashback en todos los gastos. Obviamente esto está limitado a los $100.000 primeros de gasto de todo el año, pero imagínate que de esos $100.000 que gastas en el año te va a dar el 3%, lo cual serían $3.000 en recompensas, lo cual también me parece bastante locura. Y una vez llegas al límite de los $100.000 gastados, si es que llegas, te lo bajan al 1%, lo cual no es tan interesante, pero bueno, ahí ya podrías pivotar a las otras tarjetas que hemos hablado antes. Y bueno, si te interesa, la fee anual de esta tarjeta son $95 al año. Sin embargo, las de Bank of America son gratis todas, lo cual las hace también bastante potentes. También cabe destacar aquí que todas tienen un bonus bastante jugoso, es decir, cuando tú te sacas la tarjeta, te suelen dar como 3 meses para gastar un mínimo, ¿vale? Con la tarjeta, no suele ser mucho, suelen ser a lo mejor $3.000, y si gastas en esos primeros 3 meses los $3.000, te dan una recompensa bastante jugosa. Por ejemplo, en las Bank of America son unos $300 de bonus que te transfieren a tu cuenta directamente, y en la tarjeta de Chase sí que es mucho más alto. Te dan $900 de recompensa cuando haces el registro y cuando gastas esos $3.000, $4.000 en los primeros 3 meses, lo cual es que la amortizas ya la fee para un montón de años. Entonces, mi recomendación si quieres sacar tarjeta de negocio, si ya tienes cuenta de Mercury y no te quieres complicar mucho, pues sácate la IO, la tarjeta de Mercury. Pero bueno, si quieres ir un poco más allá, un paso más allá, sácate todas. Si tienes cuenta en Bank of America y en Chase, pues yo me sacaría las 3 que te he dicho. Pero si quieres elegir una, yo me sacaría la de Bank of America, la Travel Reward, que es la más versátil y la que más te va a servir en todo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si te gustan este tipo de vídeos, suscríbete. Si quieres que haga un vídeo de cómo crear una cuenta bancaria en Estados Unidos, si quieres que haga un vídeo analizando las tarjetas más a fondo o cualquier otro tema de Estados Unidos y del crédito, también me lo puedes poner en los comentarios y estaré encantado de hacerlo. Y bueno, también te dejo en la descripción el link a mi newsletter, donde comparto contenido exclusivo y donde la verdad que aporto bastante valor. Estaré dándole bastante caña en estos próximos meses, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.